En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 3 de marzo de 2026. Donald Trump se cansa del gobierno español y, por supuesto, eso nos afecta a nosotros como nación, España. También ha contado con el apoyo de Alemania en esa amenaza de cortar cualquier vínculo comercial con nuestro país. Otra cosa es que lo pueda hacer o no. Ahora bien, si ayer les contábamos qué es lo que decía la prensa internacional sobre nosotros y cómo nos veía nuestros aliados, que dicen, ¿estos son los que se suponen que están de nuestro lado? Pues claro, al final, mucho jiji, jaja, pero, por supuesto, que esto tiene consecuencias. Porque al final, como os hemos explicado en numerosas ocasiones, lo iremos con Alberto Garín para conocer qué es lo que está ocurriendo en esa guerra. Al final, la geopolítica son intereses. Cada país tiene los suyos. A veces coinciden, a veces no coinciden. A veces te gusta más lo que hace un país, a veces te gusta menos. Esto ha sido así siempre, no hay que sorprenderse. Ahora bien, en este caso, de lo que estamos hablando es de un país que, en el caso de España, no tiene ningún tipo de capacidad. Porque si dijésemos que tenemos un arsenal nuclear, que somos la envidia del mundo al respecto, pues uno puede ir de chulo, que es lo que es Sánchez. Pero para ir de chulo, uno tiene que poder. Y sin entrar a valorar si a uno le gustan más o menos los judíos, si le gustan más o menos los ayatolás, si le gustan más o menos los estadounidenses, hay una cuestión que es el puro sentido común. Y ser pragmático. Y vamos a ver, ¿la situación de España cuál es? La situación de España es que en defensa no gasta absolutamente nada. La situación es que nuestro principal enemigo es Marruecos, que además no ha ocultado nunca sus aspiraciones. ¿Van a ser los ciudadanos españoles los que, en el supuesto de una invasión por parte de Marruecos de Ceuta y Melilla, vayan a jugarse la vida y a morir por Ceuta y Melilla? Pues no sé ustedes, pero con que miren un poquito a su alrededor, sabe que la respuesta es que no. ¿Tiene España la capacidad de enfrentarse a Marruecos cuando Marruecos está gastando hasta casi el 10% de su PIB? Y ha invertido una auténtica barbaridad para modernizar su ejército, mientras nosotros no llegamos ni al 2%. La respuesta es evidente, no. ¿Quién podría defendernos? Nuestros aliados. Aliados que están dentro de la OTAN. ¿Quién paga la OTAN? Estados Unidos. Si Estados Unidos te dice, déjame usar las bases estas para los ataques con Irán, el sentido común te invita a decir, pues úsalas, te gusten más o te gusten menos. O incluso puedes hacer lo que han hecho otros países, que es, oye, pues mira, es que esto a mí me lo tendrías que haber dicho, que estaba la cosa como para fiarse los gobiernos europeos, pero aún así te voy a apoyar. Pero no. Aquí, como estamos con la lucha frente a la ultraderecha y otras cuestiones que están muy relacionadas con temas económicos personales de miembros del gobierno, ya lo hablaremos de Álvarez, de su pareja, que era número 2 de Huawei en España, los vínculos de Zapatero con China, o también con el propio Podemos, que ya saben que estaba vinculada con Irán. Porque aquí todos dicen, no, estos están a sueldo. Lo que sabemos es que Irán llegó a colocar a un tipo como Pablo Iglesias y a numerosos ministros. Fue este tipo vicepresidente del gobierno. Sabemos perfectamente las conexiones que hay con Venezuela y el gobierno español y los intereses personales de unos pocos económicos. Ante esta realidad, y es que no pintas nada, que tu sociedad no se va a jugar la vida por España y que no tienes ningún tipo de capacidad militar, lo sensato, lo lógico, es decir, aunque esto no me guste, es lo que hay. Ya digo, ni siquiera entrar a valorar, que yo prefiero, por supuesto, a Israel 1000 veces antes que el régimen de los ayatolás. O la sociedad estadounidense con sus múltiples defectos, sin duda. Pero aquí no. Aquí, como somos muy basados, entonces hay que jugar esta carta. Y hay gente que se lo come y que se cree que esto es por una cuestión ideológica. Muchos incluso hablan de la cuestión electoral. Tendría sentido si Podemos estuviese en el 20% de intención de voto, pero es que no es el caso. La PSOE ya se ha comido a ese electorado. Aquí obedece a intereses personales. ¿Que acaban pagando quién? Los ciudadanos españoles. Bueno, pues esto decía Donald Trump. I think he's fantastic, but some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all
dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. De referencia que todo empezaba cuando España se negaba a pagar ese 5% del PIB en defensa, que es lo que habían acordado todos los países de la OTAN. Porque vuelvo a lo mismo. ¿Va a poner los muertos España? No, ¿verdad? ¿Van a ir los ciudadanos españoles a la guerra? No. Pues por lo menos paga para que otros pongan los muertos, que Estados Unidos está dispuesto. Pues no, tampoco. Y luego que qué malos, que fíjate, Israel salía con Marruecos y Estados Unidos también es su principal socio en la zona. Hombre, claro, ¿por qué te va a defender a ti? Que sería un sinsentido. Juegan con sus intereses. El problema es que los intereses de la nación española, ¿cuáles son? ¿El giro que vimos en el Sáhara fue para sacar algo positivo? La respuesta es que no. De hecho, tuvimos un problema con Argelia, que sería fatal con Marruecos. Algunos dirán, no, es que ahora vamos a conseguir gas, lo vamos a sacar de este país, que por eso hemos hecho esta pirueta, porque ahora a través de este nuevo acuerdo vamos a conseguir el gas mucho más barato. No, la respuesta es no. Claro, y ahí viene la pregunta. ¿Qué tiene el gobierno marroquí de Pedro Sánchez? Que es una marioneta de un gobierno extranjero. Si alguien cree que estos tipos que ponen sus intereses personales y económicos y sobre todo están chantajeados por países extranjeros, están de verdad defendiendo el interés nacional y la soberanía, pues hombre, y esto, si hay que explicarlo, es que esa persona no lo entiende seguro. Porque no es el caso. Pero bueno, Donald Trump hablaba del pueblo español, de que es un pueblo fantástico, no así su líder Pedro Sánchez. Actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. Pues así estamos. Alineados con los países tercermundistas. Y encima, sin tener ningún tipo de capacidad militar. Porque, insisto, que a mí me encantaría. Es que España, mira qué arsenal nuclear tenemos. Y bueno, es que no tienes nada. Nada. Y además, a esto hay que sumarle que el canciller alemán se sumaba a ese anuncio de Donald Trump de cortar por completo el comercio con España. The answer on that is quite simple. We are trying to convince Spain to catch up with the 3% or 3.5%, which we agreed on in NATO. And as the President said, it's correct. Spain is the only one who is not willing to accept that. And we are trying to convince them that this is a part of our common security, that we all have to comply with these numbers. And this is 3.5 for military and another 1.5 for our military infrastructure, so Spain has to comply with that. Pues esto decían. Claro, Merz pues aprovecha también está al lado de Donald Trump, pues claro que va a decir. Pero qué imagen la que está dando el gobierno a todo el mundo. Y sobre todo, qué terribles consecuencias. Un socio que no es fiable. Y que más que un socio parece un enemigo. Y algunos querrán que esto no tenga ningún tipo de problema el día de mañana. Pues hombre, sí, claro que va a haber problemas. Y muchos. Y muchos. El mundo no es lo que aparece en Instagram. No son esos cortes absurdos que uno consume en TikTok. No, eso no es el mundo real. Y la realidad, antes o después, llama a la puerta. Y a todo esto, el ministro que tenemos, que esto nos va a ayudar a comprender por qué estos posicionamientos de España, Álvarez, ministro de Exteriores, nuestro Lavent Iberia particular, que ellos están con la desescalada, que todo esto es terrible. España defiende la desescalada, la negociación y el derecho internacional. Nuestra voz quiere equilibrar y traer razón.
Hombre, equilibrar lo que han equilibrado son sus cuentas corrientes. De hecho, su pareja era la número 2 de Huawei en España. Los vínculos de España con Huawei vienen de la primera etapa de Zapatero. Pero es que posteriormente España ha estado haciendo acuerdos con Huawei a pesar de que se decía de que estos vendían los datos al gobierno chino, lo cual no es, ¡ay, qué locura! Seguro. Y que al final muchos sospechaban de ellos. Y España no, firmando contratos uno detrás de otro. Zapatero, cuando dejó de ser presidente del gobierno, empezó a viajar numerosas ocasiones a China. ¿Para qué? Para estar en contacto con Huawei y que esos contratos se llevaran a cabo. Es más, muchos creen que la cuestión de Zapatero viene por lo de Venezuela. Y no, los estadounidenses lo ponen en el punto de mira precisamente por este asunto. Bueno, pues tenemos la pareja que dicen ahora los modernos de Álvarez como número 2 de Huawei en España. Tenemos a Zapatero y tenemos también a las niñas de Zapatero. Porque de esa empresita What the Fab, ya saben, ¿quién era uno de sus clientes? Huawei. Lo digo porque hay más de uno que dice, ¡oh, qué basado! Pedro Sánchez, mira. Ahí enfrentándose al imperialismo yanqui. No, protegiendo sus socios comerciales personales. Sobre la figura de Zapatero, hoy también estaba Víctor de Aldama. Pues claro, tenemos la parte de la corrupción nacional, que iremos con ella en las noticias con Juan Andrés Ruber, pero también tenemos la corrupción internacional. Y a ese respecto, Aldama decía lo siguiente sobre Plus Ultra. Este señor yo creo que debería estar muy preocupado porque va a ir a la cárcel, ¿vale? De lo que traían los aviones de Plus Ultra. ¿Vale? Los aviones de Plus Ultra traían una mercancía especial que él sabe perfectamente cuál es. Por eso, tanto él como el presidente quisieron rescatar la compañía cuando la compañía no se podía rescatar. Esto es... Sí. Esto es tremendo. Señor Aldama, lo que me acaba de enseñar, que yo evidentemente no lo voy a decir porque es algo que todavía no está judicializado ni es público, lo tiene usted, es suficientemente grave para que esto se judicialice en algún momento. Luego dirán que no tengo pruebas. Vuelvo a repetir, este señor tiene que estar muy preocupado por Plus Ultra y por otra serie de cosas. Y va a ir a la cárcel. Pues no lo sabemos hasta que no se judicialice qué es lo que había. Pero pueden ustedes imaginar, igual que las maletas, las famosas maletas de Delsi. Conviene ser conscientes de quién nos está gobernando y de cómo tenemos un gobierno que defiende sus intereses personales y que en muchas ocasiones esos intereses no obedecen al interés de la nación. Así quizá podemos entender mejor de lo que estamos hablando y por qué el papelón que estamos haciendo. Pero para conocer qué es lo que está ocurriendo en esa guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, de momento, y la escalada que se ha estado produciendo con esos ataques y contraataques, vamos a conectar con nuestro querido Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Aquí, viendo cómo avanzan las cosas en el Golfo Pérsico. Sí, la verdad es que además claro, lo que ocurre es que estamos 24/7 con el tema porque es que por la noche es cuando Irán empieza a realizar sus ataques. Y hoy hemos conocido que alcanzaba la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí. Se recrudece las represalias por parte del gobierno iraní. Se ha muerto Alberto Garín. Yo no diría tanto que se recrudece. Espera, que te has quedado pillado. Espera. Joder, ¿pero dónde estás, tío? Espera. ¿Aquí? Espera, tío, que te has quedado como que parecía que te habías muerto, tío. Vamos a volverlo a empezar. Cuando digas, Héctor. ¿Ya? Vale. Antes de ir con las noticias del día, tenemos el privilegio de contar con nuestro queridísimo Alberto Garín. ¿Qué tal, maestro? Aquí, siempre pendiente de lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico. Sí, además es que es 24/7, porque hay ataques por la mañana, pero también, especialmente por parte de Irán, por la noche, que alcanzaba embajadas de Estados Unidos y entre ellas la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí. En realidad, lo que Irán está haciendo es tratando de mostrar hasta qué punto puede atacar, sin que quede muy claro si hay una estrategia real con lo que está haciendo o si, como comentan algunas autoridades iraníes, hay cierta autonomía de cada uno de los grupos con esa capacidad de ataque y está haciendo cada cual su guerra propia.
que explicaría por qué está siendo de alguna forma un tanto caótico, porque ni se concentran, por ejemplo, en atacar solamente Israel y superar las defensas israelíes, ni se concentran en atacar a los petroleros, que, ojo, el estrecho de Hormuz no es que esté cortado, es que de momento los petroleros se han parado, ya sea en el Golfo de Omán, ya sea dentro del Golfo Pérsico, a la espera de que las compañías aseguradoras pongan la tarifa definitiva para cruzar el estrecho. O sea, no es que haya 20 barcos iraníes en el estrecho cortando el tránsito. O estos disparos que van haciendo un poco al azar en los países árabes vecinos, ya digo, creo que más pensando en diferentes alternativas. Acabamos con el enemigo Israel, hundimos el comercio internacional, motivamos a las sociedades árabes a que se subleven contra sus líderes, demostramos a Estados Unidos que podemos golpearles, pero claro, el ataque a la embajada han sido unos drones que han caído sobre el tejado de la embajada, que han provocado algunos daños materiales, afortunadamente ninguna pérdida humana, pero poco más. Es decir, que no están llevando a cabo unas acciones que de alguna forma puedan cambiar la tónica general del conflicto, en el que la ventaja está claramente en manos de Israel y de Estados Unidos. Por su parte, Estados Unidos e Israel han atacado la sede del organismo encargado de elegir al nuevo líder de Irán. O sea, esto hay que entenderlo muy bien. Las operaciones siguen su curso. No es algo que se fuera a resolver en 24 horas. En su momento, el propio Trump ya recordó que era algo que iba a durar varias semanas. Y en principio, el objetivo inicial, sobre todo el que buscaba Estados Unidos, era desarticular la capacidad militar de Irán, la capacidad de producir armas nucleares, pero también misiles balísticos. O sea, queremos que Irán no sea una potencia con capacidad militar para atacar a sus enemigos y en concreto a Israel. Pero vamos sabiendo que a esa intención primera de debilitar la capacidad militar de Irán, Israel ha ido más lejos y lo que está haciendo es desarticulando todo el aparato de gobierno, el aparato estatal de los iraníes. Es más, todo indica que el ataque comenzó cuando comenzó este fin de semana, cuando tuvieron claro dónde estaba el líder supremo y se dieron cuenta que podían acertarle. Es decir, que podía haber comenzado el ataque unas horas después, unas horas antes, pero fue claramente una operación de inteligencia. Sabemos dónde está Ali Khamenei, es el primer objetivo a abatir, por eso comenzamos el ataque ahora. Lo que ha ocurrido en Qom, que es esta ciudad a medio camino entre Teherán y... La ciudad santa Isfahan, de los chiíes, la ciudad santa de Qom. Está al sur de Teherán, a unos 100 y pico kilómetros al sur de Teherán. Lo que ha ocurrido es que es allí donde está la sede de esta asamblea de expertos, en principio 88 clérigos, que son los encargados por la propia organización legal de la República Islámica de, en caso de fallecimiento del líder supremo, elegir el siguiente líder supremo. No nos queda claro, y posiblemente en las próximas horas sabremos más, si la asamblea de expertos estaba reunida, si los israelíes han aprovechado esa reunión precisamente para atacarles y seguir desarticulando los aparatos de poder. El mensaje es muy interesante, el que está enviando Israel. Es la misma fórmula que empleó con Hezbollah cuando la famosa operación de los Vipers en el Líbano. Vamos a ir a por cada uno de vosotros, sabemos dónde estáis, estamos tan infiltrados en vuestro gobierno que cualquier movimiento que hagáis lo tenemos controlado. Entonces vamos a eliminar los que tienen el poder ahora, y los que quieran a continuación acceder a ese poder, que tengan claro que su nuevo empleo les puede durar unas pocas horas, porque vamos a ir a eliminar al siguiente. ¿Eso puede provocar la caída del régimen de los ayatolás? Indudablemente los debilita de forma notable. Por supuesto, el paso siguiente es que la propia sociedad iraní, y probablemente con miembros del actual régimen mirando hacia un posible cambio de ese régimen, se podría poner fin a la República Islámica. El hecho de que se encarguen a los principales líderes, que es lo que está haciendo Israel, favorece ese camino hacia la reforma, pero ni es algo que asegure ese cambio, bien, en tanto en cuanto, insisto, no haya miembros en el interior de las propias estructuras de poder, incluyendo sobre todo el ejército, que es el único que no ha levantado la voz hasta ahora, porque a los ayatolás los hemos visto llorar, a la Guardia Revolucionaria con sus Bashid están interviniendo por doquier, pero el ejército es el que, digamos, menos ha levantado la voz. Quizás por ahí pueda haber un flanco de debilidad. A lo que ya comentábamos ayer, algunos personajes conocidos, como el actual presidente Pezeshkian, que sigue vivo, comentando con colegas que conocen bien la realidad de Irán, piensa que hay un antiguo presidente
Hatami, que puede ser otro personaje interesante en este proceso de reforma. Y claro, hay que ir viendo a quiénes eliminan los israelíes, porque posiblemente entre los que se queden vivos pueden estar aquellos que quizás propicien el cambio de régimen. Bueno, estaremos atentos, Alberto, a qué es lo que ocurre esta noche y mañana, si te parece, actualizamos con las novedades. Muy bien. Además, habrá un detalle más, y es que, como sabes, Macron ha anunciado una declaración. Sí, va a hablar a la nación. Va a hablar a la nación, lo cual es muy interesante porque en un momento en el que en España vemos a un presidente del gobierno que no ha hecho unas declaraciones institucionales, prácticamente todo lo que comunica al país es mediante tweets, bien, y a un ministro de Asuntos Exteriores que se esconde detrás de una supuesta legalidad internacional que a veces apelan a ella y a veces no, pues en Francia, aunque sea puramente gestual, se lo están tomando en serio y están diciendo, bueno, pues nos va a tocar desplazar aviones, nos va a tocar desplazar fragatas, toca que el presidente se dirija a la nación. Ya digo, aunque sea, entre comillas, puro teatro, al menos tenemos a alguien que dice, oye, la situación amerita que salgamos a decir algo. Sí, porque es verdad que pues, de momento está ataques, contraataques, operaciones quirúrgicas podemos llamar, pero esto nunca sabes cómo empieza, pero no cómo acaba. Eso es. Pues nada, estaremos atentos para contarlo. Mil gracias, Alberto. Gracias a ti. Fuerte abrazo. Pues esto nos cuenta Alberto Garín de lo que está ocurriendo en esa guerra que ya dijo Donald Trump que al menos iban a durar 4 semanas y que todavía pues no tenemos muy claro cuál va a ser el final. Porque como hemos explicado en numerosas ocasiones, Irán no es Venezuela. Nos vamos ya a las noticias del día. Recibimos un día más a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? Hola, Jano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí escuchando al maestro, que nos da luz. Siempre da gusto escuchar al maestro en sus pedazos de historia y en estos análisis que en temas además tan complicados, que uno se espera un análisis muy sesudo, muy complicado, escuchas al maestro y lo entiende. Entiendes más el mundo en el que vivimos y lo que está pasando. Hablábamos de corruptelas internacionales. Anda que hoy, corruptelas nacionales, claro, esto en un día normal, desgraciadamente ya nos hemos acostumbrado, sería la noticia del día. Pero es algo que pasa desapercibido. Sí, no, la PSOE encantada, claro. Vamos con ello. Está ello. viendo pues, cómo el negocio climático pues, está dando sus frutos y pues, la Guardia Civil en este caso se está poniendo las botas porque ya está pillando, ¿no?, a varias organizaciones, en este caso pues, los registros que ha llevado a cabo la Guardia Civil este martes en varias de las sedes de la empresa Forestalia entre Zaragoza y Madrid, que se han saldado con la detención de 6 personas. Entre ellos han sido arrestados un exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, en la etapa de Teresa Rivera, y el presidente de Forestalia, Fernando Samper. A primera hora de esta mañana se han producido varios registros en la sede de Forestalia en el marco de una operación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel. Los agentes de la Unidad Central Operativa Medioambiental, UCOMA, que es dependiente del Seprona, buscaban indicios de una trama de corrupción medioambiental relacionada con parques eólicos y fotovoltaicos. En concreto, según ha detallado la Guardia Civil, en un comunicado se han llevado a cabo 12 registros y esas 6 detenciones por la comisión de presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En cuanto al que fue alto cargo con la musa verde, que ahora está en la Comisión Europea, pues estuvo presente en ese ministerio durante la etapa de la exministra socialista hasta 2021. A partir de ese año pasó a ser recolocado como asesor del ministerio hasta su jubilación, que tuvo lugar en el año 2023. Es que es una cosa espectacular. Teresa Rivera, que está cobrando 424.000 euros al año. Que se dice pronto, sí. Que se dice pronto. Y bueno, esto ya lo dijo Federico Jiménez de los Santos. De hecho, me he acordado de él cuando ha salido esta noticia. Que ¿Cuánto tiempo lleva diciéndolo? Pues bastante tiempo, con los molinillos, ¿no?, que decía ahí en Aragón, que están destrozando por completo, ya no solo a nivel visual, sino el campo. Lo están destrozando, y Forestalia. Pues bueno, ya están saliendo estas cosas. Y un exalto cargo, de Teresa Rivera. Sí. Pues esta está ahí cobrando, que hablamos poco de lo que sucede en Europa. Decimos, aquí es que están comprados por los chinos, Huawei y tal, no sé qué. Cuidado con lo que pasa en Europa, porque sí quizá entendemos mucho mejor esta locura verde que nos ha empobrecido a todos para que 4 lobbies se lleven la pasta. Que es lo que estamos viendo, sí. Sí. Entonces, ¿quién? Claro, dicen, es que los chinos, los chinos dicen, a ver, si estos imbéciles se arruinan ellos solos. Y efectivamente, es que hacen lo que tienen que hacer. Así es, Jaro. El problema es nuestro,
¿Qué Europa, Dios mío? ¿Y qué España? Sí. Hablamos de la corrupción aquí, pero el día que se abra el melón de Bruselas vamos a flipar, sí. Bueno, vamos que también hay, en este caso, esto es un escándalo mayúsculo sobre el accidente de Adamuz. No hay nadie en la cárcel, incomprensiblemente. ¿Te acuerdas que hicimos el programa sobre cómo la PSOE se había llevado, y esto es muy, muy de la PSOE, la tradición de las pruebas? De llevarse las pruebas, sí. Pues va muy ligado con esto que vas a contar. Ni 2 meses han pasado, por cierto, del accidente, porque los investigadores alertan de que los informes sobre la soldadura fueron manipulados tras el accidente de Adamuz, cambios posteriores al accidente en varios documentos sensibles y firmas fácilmente manipulables. Eso es lo que señala el informe remitido por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, CIAF, a la Guardia Civil. Constata la existencia de esas modificaciones en los dosieres sobre las soldaduras de la vía en los días posteriores al trágico accidente de Adamuz. La investigación se ha fijado en la documentación presentada por Ayesa, que es la empresa que revisó y certificó las soldaduras del tramo del accidente que estaban bien hechas. Eso fue lo que certificó. Con ese material, la CIAF pues, se ha dado cuenta ahora de que los datos existentes en uno de los informes realizados tras la tragedia y los disponibles antes del suceso no serían coincidentes. Inmediatamente pues, lo pusieron en conocimiento a la Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba, que acabaría dando parte a la jueza de Montoro. Por su parte, Adif ha asegurado estar al margen de cualquier hipotética manipulación. Eso es lo que han señalado, al tiempo que han apuntado, quitándose la responsabilidad, hacia Ayesa como empresa responsable. Pues nada, como digo, nadie en la cárcel. No, es que es tremendo. O sea, ya el hecho de llevarte unas piezas sin que avises a nadie, con nocturnidad y alevosía para almacenarlo en una instalación de Adif, eso ya, cuanto menos, es sospechoso. Sí, que además lo dijeron, no, hombre, esto era por si acaso lo iban a necesitar. Como que por si acaso lo iban a necesitar. ¿Y por qué te lo llevas? En todo caso, que sea la policía judicial o quien tenga que ir al lugar del siniestro y llevarse las pruebas. Pero ¿qué es eso de coger una cosa, una pieza de un accidente así? Fundamentales, además. Que luego, claro, el gobierno, justo conocimos un informe que había sobre eso justo cuando salía el escándalo, claro. Sorpresa, pues sí. Pues si no respetan los muertos españoles, imagínate. Pues ¿cómo a nivel internacional no vamos a ser lo que somos? Lo contrario es lo que no tendría sentido. Lo que tiene sentido es que seamos, pues eso, el hazme reír del mundo. Se confirma esa vieja tradición del PSOE con el tema de las pruebas. Pues sí. Bueno, vamos con encuestas. Encuestas además muy interesantes, Jano. Sí. Siguen saliendo encuestas. Efectivamente. Además, vamos a comenzar a nivel nacional porque hay varias. La encuesta que ha publicado Sigma 2 para el diario El Mundo. El Partido Popular no logra frenar a Vox y pierde diputados por primera vez respecto a 2023. El PSOE detendría su caída y se apunta 2 escaños más, aunque sigue, como pueden comprobar, en mínimos. Sumar ganaría terreno a Podemos en plena refundación del espacio. Esto a nivel nacional, pero vamos a irnos a Castilla y León, una encuesta de NC Report para el diario La Razón. El Partido Popular de Mañueco es el que más crece a priori y logra rebajar el avance de Vox en esta comunidad. Los 2 partidos de la derecha sumarían entre 47 y 49 diputados, una mayoría suficiente para lograr una investidura. Y vamos a terminar en Andalucía con una encuesta de GESOP para El Correo, en este caso, que esta es a mí la que más me llama la atención, porque de confirmarse esta tendencia estaríamos hablando de un batacazo histórico, batacazo en mayúsculas, el del Partido Socialista, y un ascenso también histórico, el de Vox. Como pueden comprobar, tanto el Partido Popular, tanto el PSOE como Vox tendrían ahora mismo los mismos escaños, 25. Qué barbaridad. Es verdad que las elecciones en Castilla y León no va a haber tantas incógnitas. Bueno, salvo que las encuestas, que esto a veces ocurre, pues hayan sido un desastre, que se están publicando pocas, ¿eh? Es decir, es verdad, sí. De Castilla y León no es como en Aragón, ¿te acuerdas? Que teníamos prácticamente un montón, casi todos los días. Castilla y León menos, pero bueno, a priori va a ganar el Partido Popular, va a seguir necesitando el apoyo de Vox, pero de Andalucía... Es que eso sería... Esas elecciones... Tú imagínate que el PSOE, en intención de voto, o sea, en votos obtenidos, saca menos que Vox. Tercera fuerza. O sea, en el baluarte histórico del socialismo, con Felipe González y demás, que quedara relegada a la tercera fuerza con la señora Mopongo. Sí, que esa es otra, que no ha empezado la campaña. Bueno, ya, o sea, ya las píldoras que nos está dejando esta señora ya dan una idea de por dónde va. Imagínate cuando empiece la campaña en Andalucía, y venga María Jesús, que hay que remontar esto.
Va a ser una cosa espectacular. O sea, aquello va a ser para Eso verlo. sí que va a ser entretenido. Castilla y León ya, pues visto lo visto por lo que estabas comentando, Sí, no tiene parece tanto que va, que interés. viendo las tendencias que va a ser, pues eso, un poco más aburrido, ¿no? En ese Sí, sentido. sí, porque incógnitas, pues tampoco muchas. Mm. A ver cuánto sube el Partido Popular, si la PSOE resiste o no, si Vox sube al final se mantiene. Pero en Andalucía hay muchas incógnitas. La mayoría absoluta, ¿quién va a ser segunda fuerza? ¿Hasta dónde se va a desplomar la PSOE? Pues estaremos atentos. Es que a ver cómo vende el PSOE esa hipotética tercera posición, ¿eh? No sé. A ver cómo lo vende, porque claro, ahora Eso. Sánchez se saca 18.000 conejos de la chistera, pero ya con lo de Andalucía yo creo que ahí estamos hablando de unas federaciones más importantes y más grandes. Pero esto es lo que El nos PSOE. explica aquí, Juanín. Dice, mira, tú te vas a quemar, te estampas, pero controlas tú. Porque la idea de Sánchez es cuando todo esto, cuando pierda el poder, si no acaba en la cárcel o en el exilio, que él yo creo que cree que no, cree mal. Dice, pues yo me quedo en el líder de la oposición y como controlaré todo. Dice, ¿pero qué controla? Los restos. Bueno, bien, pero o sea, al final... Sí, se pero trata de estar ahí. son mis restos, Son mis restos. sí. Claro. Y- Por eso los Paje y compañía no paran de insistir en que se adelanten elecciones, porque claro, están viendo que se está desmoronando el partido también a nivel autonómico, porque es de lo, por mucho que condenemos el García Pajerismo, es verdad que es de los pocos resortes que queda ahora con fuerza dentro del Partido Sí, es el Socialista. único que le hace un poco de sombra. Está Alan Ban, que falleció Ujú. recientemente y bueno, hace ya unos meses. Entonces sí, solo queda el García Pajerismo. Mm. Bueno, nos vamos con Freedom Collection. Sí, nuestro último baluarte. ¿no? Campaña del Día del Padre. Sí, efectivamente, de cara a ese 19 de marzo, ahora tenemos en nuestra tienda pues todos nuestros artículos al 25% de descuento, repito, 25% de descuento en todos los artículos de Freedom Collection, además de nuestras ofertas flash, artículos, productos aleatorios al 40% de descuento durante 48 horas, en este caso, pues todos los productos de Javier Milei, que además, Jano, Mira, yo me he puesto ahí la tienes taza. la taza ahí de... No hay plata. No hay plata. Un mensaje que conviene comprenderlo cuanto antes. Sí, sí, porque pronto ese mensaje lo venderemos aquí en España, por desgracia. Sí, porque es que esto hay que ser conscientes, no hay plata. Hay que ser conscientes de la realidad. Además, a Milei le acusaban de populista, le puedes acusar de muchas cosas a Milei, pero de populista, y yo no recuerdo una campaña que un tipo diga, no, yo mis promesas son si llego, esto va a ser una travesía en el desierto, que luego va a dar muy buenos resultados, como está siendo el caso, más pronto incluso de lo esperado, pero no hay plata. Ujú. Y aquí, pensiones, pues, hombre, un 3%, no, hombre, no, un 15%. Además, ligadas a la inflación, Y ¿no? Claro que sí, venga, y más funcionarios, todo. Y dices, que no hay dinero, ¿eh? Pues así vamos. Eso es lo que hay. Y además, Jano, no se nos puede olvidar el código que tenemos Hombre, por de supuesto. descuento 5% extra con motivo de ese Día del Padre, el Día de San José, el 19 de marzo, pues tan solo tienen que introducir la palabra Padre 5, repito, Padre 5, para obtener un 5% de descuento adicional. Pues mira, si alguien dice, uy, que no sé qué regalarle a mi padre, pues anda que en Freedom Collection no tienen cosas. Anda que no hay cositas. Así Camisetas, que- sudaderas. sí. Y además que ahora que llega el buen tiempo, pues en fin, que la gente se puede comprar eso. O una gorra, por ejemplo. Claro, también. Pero que no lo dejen para el último día, ¿eh? No, porque si no, en fin. Claro, pueden- luego... Ay, lo compro pues el lunes, que es el miércoles, Bueno, ¿no? El día del padre, o jueves o algo así. Cae en jueves, sí. Pues ya el lunes. Luego a lo No, mejor no llega el jueves, llega el viernes. Y quizá ya no hay oferta en ese momento, quién sabe. Bueno, Hay que aprovecharlo, hay que exacto. aprovecharlo. Cuanto antes, por favor. freedomcollection.es. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Mario Noya. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa aquí? Pues muchas cosas, demasiadas. No, muy bien, estamos perfectos. Otra vez. Freedom corporativo, bien. Pectorales. Muy bien. Fijaos, esto y es por comprarla. Claro. No compras y ya te exige más. Hombre, Sí. necesitamos energía. ¿eh? Eso es. Sí, pues joder, imagínate lo que nos viene con esta gentuza. Sí, ahora vamos con Trump, su amenaza. Luego, que se la pueda cumplir o no es otra cosa. Pero para que veamos en qué punto estamos. Pedro Lecanda, ¿qué tal? Pues muy bien, hace buen tiempo. Somos cada vez más Nicaragua, pero en el orden personal todo en orden. Sí, es que esto es lo dramático. O sea, ahora hablamos de eso, porque al final dices, mira, si es que yo no, es que te caen mejor o peor los judíos, o si te gustan más o menos los ayatolás, es que ya no se trata de eso, se trata ya de puro pragmatismo. Manuel Llamas, ¿cómo estás? Pues muy bien. Esto a mí me has engañado, Jano. ¿Yo? Porque sí, esto iba inicialmente de la tertulia de las corbatas y aquí el único que lleva corbata soy yo. Eso es verdad. ¿Eh? Eso es verdad. Ahora, pero claro, como ahora vivimos en la República Islámica de Hispanistán, Es verdad. deberíamos hacer el debate o la tertulia de los turbantes. Es verdad, sí, sí, Porque nos gobierna un ayatolá. Pedro Sánchez Ali. No me fastidies, o sea, es que nos Ali hemos Sánchez. posicionado con Irán. Es, de mal en peor. Sí, bueno, ya no os felicito jamás, que eso estuvo también... Es que Sí. claro, no, o sea, sorpresa
No, lo que pasa es que dices, ¿hasta qué punto tú te estás enfrentando? Ya no es con Estados Unidos, porque al final, o sea, las cosas son como son. Estados Unidos es el que paga la OTAN. Tus aliados es la OTAN. Si tú quieres ir de chulo, tienes que poder. Pero claro, si me dices, oye, es que mira qué arsenal nuclear tenemos. Te digo, oye, vale, pues yo aquí no me posiciono, voy a mi rollo y tal. Pero es que no tienes nada, tío. Y como te invadan, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tú imagínate que mañana Marruecos entra en Ceuta y Melilla. Bueno, ¿Vas a llamar a Estados Unidos a decir, oye, que tengo aquí un problema? ¿Vas a llamar a la OTAN que les estás diciendo yo no pienso pagar un duro? ¿A quién vas a llamar? no le cogen el teléfono, Álvarez. No, y luego te dirán, no, pues iremos a defenderlo. La sociedad española va a ir a morir por Ceuta y Melilla, pero tú me estás vacilando. O sea, es que es todo delirante. Pero bueno, vamos a ir con lo que decía Trump, que estaba reunido con Merz, que hasta los alemanes, bueno, es verdad que a los alemanes la guerra siempre les ha gustado, han dicho que sí, que también con Francia y con el Reino Unido van a estar ahí al pie del cañón. Sí, declaración potente, impactante la de Donald Trump, que ha realizado esta tarde sobre las relaciones con España. Asegura que nuestro país es un aliado terrible después de que el gobierno de Sánchez vetara el uso de las bases de Rota y Morón para el ataque contra Irán. En las últimas horas se han visto salidas de al menos 15 aviones cisterna y otras aeronaves estadounidenses desde el sur de España hacia otros puntos de Europa. Por ello, el mandatario republicano ha anunciado que cortará todo el comercio con España. Eso es lo que ha señalado el presidente de los Estados Unidos en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto con el canciller alemán Friedrich Merz. Vamos a escuchar a Trump. Some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all. Pues eran las palabras de Trump, que ha ido más allá. Ha dicho también, como saben, fueron el único país de la OTAN que no quiso comprometerse al 5%, que es lo que todos los países han comprometido. No creo que quisieran comprometerse a nada, en realidad. Querían quedarse en el 2% y ni siquiera pagan el 2%. Vamos a cortar todo el comercio con España. Pues así estamos, pero qué basado, Pedro Sánchez, sin duda. Manuel Llamas. A ver, esto viene de lejos. ¿Os acordáis de cuando Zapatero, el primer movimiento que hizo nada más ser presidente del gobierno, que por cierto ganó gracias al mayor atentado terrorista que ha sufrido la historia de este país, el 11M, nada más ganar las elecciones, hizo dos cosas. Retiró de forma unilateral el despliegue logístico, que no militar, de España en la guerra de Irak. España no intervino militarmente en esa guerra, pero sí aportó apoyo y ayuda logística. Y lo hizo de forma unilateral, lo cual fue visto, como no puede ser de otra forma, como un insulto y un ataque directo a Estados Unidos, porque puedes hacer las cosas bien o las puedes hacer rematadamente mal. Zapatero entonces decidió hacerlo rematadamente mal, sin consultar a Estados Unidos de forma unilateral de un día para otro. Y luego, para más INRI, no se levantó, ¿os acordáis de ese desfile famoso? No se levantó al paso de la bandera, que era una cuestión de pura educación diplomática. Bueno, fue visto, como fue visto, claro, evidentemente, como un desprecio absoluto hacia uno de nuestros socios históricos de Occidente. Estados Unidos, hay que recordar que nos salvó dos veces, en la Primera y especialmente en la Segunda Guerra Mundial, y después durante toda la Guerra Fría, gracias al paraguas y la protección de Estados Unidos, la Unión Soviética no entró en la Europa occidental. Bueno, eso a veces se olvida. Pero es que ahora Pedro Sánchez está siguiendo esa misma estela y de forma tremendamente perjudicial para nuestros intereses. Esto responde a una estrategia puramente electoral. Pedro Sánchez piensa que posicionándose como el gran referente anti-Trump le viene bien electoralmente porque logra movilizar a la izquierda en España, a los podemitas, a los comunistas, a los socialistas, donde les encanta esto del antiamericanismo. Pero que hay que intentar ver las consecuencias que tienen este tipo de desprecios hacia Estados Unidos. Estamos hablando de la primera potencia mundial, estamos hablando de que España se ha enemistado, en primer lugar, con Israel, que nos ofrecía apoyo a nivel de servicios de inteligencia, es decir, para anular y neutralizar posibles atentados terroristas, y ahora nos estamos enemistando de forma absurda, de forma absolutamente inútil contra Donald Trump, porque fijaos, cuando se produjo esa reunión de la OTAN, los europeos decían,
Vamos a ver, si esto es a 10 años vista. Claro. Le decimos que sí, que le damos el gasto al 5% y ya luego que cada cual haga lo que quiera. Pero Sánchez no hizo eso. Sánchez, en lugar de hacer el paripé como hicieron otros países europeos, se posicionó explícitamente en contra del resto de socios comunitarios y en contra de Donald Trump. ¿Por qué? Una vez más, porque a Sánchez lo único que le interesa es Pedro Sánchez. Le da exactamente igual si nos enemistamos con Estados Unidos, si Estados Unidos toma medidas como la ruptura de relaciones comerciales o relaciones diplomáticas o apoyo militar o servicios de inteligencia, le da exactamente igual. Él quiere figurar de cara a la televisión, de cara a los medios, de cara a sus votantes como el anti-Trump, sin tener en cuenta las consecuencias negativas de este tipo de movimientos para todos los españoles, para el conjunto de los españoles. Yo no sé, Manu, porque electoralmente, no sé hasta qué punto, porque ya se ha comido a Podemos, ya se ha comido a Sumar, o sea, la intención de voto que tiene es muy baja, que es verdad que pueden ir por ahí los tiros, pero también está la cuestión, es decir, o sea, estamos hablando de un gobierno, que tienes el caso de Álvarez, cuya pareja, que se dice ahora, es la número 2 de Huawei. Las relaciones que tiene Zapatero con Huawei. O sea, ¿hasta qué punto dices es que estamos aquí con los intereses personales de unos poquitos pagando las consecuencias todos los ciudadanos? Porque lo comentábamos antes de la tertulia, el cambio de posición del Sáhara. ¿Qué sentido tiene eso? Tú dices, oye, la geopolítica son intereses, ok, te lo compro. ¿Pero qué has ganado con eso? Te enfrentas con Argelia, recordaba también la que anda con Italia. Y o sea, ¿esto por qué es? ¿Qué tiene Marruecos de Sánchez? O sea, ¿hasta qué punto estamos con un gobierno que no es que haga esto por intereses que luego pues te gustarán más o te gustarán menos, más acertados? No, es que pierde siempre. ¿Es que ganas? Nada. Entonces no tiene mucho sentido, Mario. Pedro Sánchez es muy bueno descolocando a los adversarios. Que esto va a hacer, o quiere que ponga a la derecha la defensiva, o lo que quiere es excitar un patriotismo, tiene cojones, él, que haga que todo el mundo se ponga detrás de él ante una amenaza externa, ¿no? O ante una advertencia así de clara, ¿no? Eso es lo que ha querido siempre. Zapatero fue, yo creo que lo del Zapatero, con el paso de la bandera, era líder de la oposición. Efectivamente. Estaba Rajoy, vinieron invitados, Rajoy, y este tipo... Aznar. Rajoy las palmó. Estaba, claro. eso es, estaba... Rajoy es que se suponía exacto, que iba a suceder. ¿No? Exacto. Y vinieron invitados y tú no te levantas. Y lo que sí que lo primero que hizo fue pedir a los demás, retirar en las tropas, con deshonor, y pedir a los demás que hicieran lo mismo. A la vez que estaba fraguando la famosa Alianza de Civilizaciones. Era todo como muy... Voy a ir a la contra de lo que haga Estados Unidos, ¿no? Eso, por un lado. Segundo, China. China es una clave. Hoy han publicado un artículo en The Free Press, que es un medio de comunicación bastante influyente en ciertos círculos norteamericanos, diciendo que esto de Irán va realmente de China de nuevo, ¿no? Porque claro, Estados Unidos lo que está haciendo es cercar a China y dejarle sin sus aliados de referencia. Irán además es la que le suministra el petróleo a China, ¿vale? Así que imaginaos, y tú te estás poniendo en medio. Y encima eres uno de los, pues eso, como el gran portaestandarte de China en Europa, ¿no? Y China sí que está concentrando ahora todos los huevos en la cesta europea, ¿no? Por cierto, China tiene una televisión, CGTN, está emitiendo por Canal Red sus informativos y sus programas de diverso tipo, ¿eh? También de cómo hacer turismo en China y cosas de estas. Ese canal ya está en Movistar Plus. Pero es que ahora Canal Red va a estar en Movistar Plus. Hay un montón de movimientos aquí que van todos juntitos. Pablo Iglesias fue hace unos meses, ¿no? A China. A visita oficial. A rendir pleitesía, ¿no? Y ya ha cambiado, ha soltado la liana iraní y se agarraba a la China, ¿no? Entonces, estamos jugando un juego peligrosísimo. España lleva años, lustros, fardando de... Porque como sabes que no te van a dar a ti, pues pegas el discursito
de los no alineados y del no a la guerra, de lo que quieras, porque al final las consecuencias no las ibas a pagar. Veremos a ver, porque ahora ya el terreno es distinto y como que te estás poniendo muy en la mira de Donald Trump y compañía, en todos los temas, también en Venezuela. En todos los temas. Pero sobre esto que dices, hay que recordar que a Zapatero, lo comentamos antes, no es por la cuestión de Venezuela cuando Estados Unidos lo empieza a poner en el punto de mira, es por la cuestión de China. Claro, sí, claro. Que mucha gente se cree que es porque, es que claro, como estaba apoyando a los dictadores, entonces Estados Unidos dijo, hombre, no, que no. O sea, por cierto, sus intereses son... un detalle que quería dar yo aquí, porque no sé si os acordáis que decían Trump el lacayo de Putin. Coño. Pues en la calle de Putin se ha cargado a todos los aliados de Putin. Bueno, también ha cambiado mucho Marco Rubio. Sí, pero pero J.D. Vance, que está desaparecido, afortunadamente. Pero lo bueno aquí también es chequear ciertas posiciones. Es que yo estuve en el año 2016 en Washington cuando Donald Trump se dirigió a AIPAC, que es el gran lobby pro-israelí de los Estados Unidos. La candidata era Hillary Clinton, que no necesitaba ni siquiera de defensa, porque se supone que iban todos a votarla, todos los judíos norteamericanos a votarla mayoritarísimamente, y Donald Trump, repito, en 2016 dijo que el pacto de Obama era una infamia, etc. Hay gente que se ha dedicado a rastrear más y ha encontrado declaraciones de hace 40 años donde está diciéndote, a la gente se le ha olvidado, Irán, la República Islámica de Irán, años 79. Tomó la embajada de Estados Unidos. Sí. Ha ordenado asesinatos de ciudadanos norteamericanos en todo el mundo. Y es el país que ha querido poner en jaque todo el orden mundial norteamericano. Entonces, ¿dónde está la sorpresa con lo que está haciendo? ¿Dónde está la sorpresa con lo que está haciendo? Y tiene toda la pinta de que está acercando al verdadero enemigo ahora, que es China, para los Estados Unidos. En fin, no lo sé. Lo que sí que sé es lo que has dicho, Jano. Este es un mono con una ametralladora, Sánchez. Y se está poniendo ahí en medio como para hacer gracia. Veremos a ver. Sí, cuidado con las gracias. De Canda. Sí, yo en definitiva creo que una característica de la política española actual, hablamos hace poco de ello, ¿no? Son los bandazos que no se explican y que probablemente no se pueden explicar. O sea, es el trato de la política internacional como una extensión de la política nacional, por tanto, confundiendo intereses de Estado con intereses de gobierno, y en último término, con intereses de facción. Esto pasa en la política nacional, o sea, véase los pactos con separatistas o con otras facciones muy pequeñas que, sin embargo, condicionan elementos de estructura de Estado, y pasa en la política internacional, y podríamos hablar efectivamente de los casos de los lobistas que pululan por la Secretaría de Organización del PSOE, expresidentes, etc. Aparte de que, obviamente, haría falta en España una ley del lobby, una regulación razonable, un estatuto del expresidente. En el caso actual del gobierno, pues es prácticamente un Estado en disolución. Es decir, por ejemplo, el papel de Aldama como cónsul. O sea, este tipo de figuras son propias de un Estado débil. Un Estado serio, la diplomacia la hacen diplomáticos. En un Estado serio, la política exterior se decide a medio o largo plazo de manera pública y razonada, ¿no? Porque las consecuencias de no hacerlo, que son las que probablemente vayamos a conocer de primera mano, son terribles y son mucho más permanentes que Sánchez, probablemente. Entonces, eso, digamos, de manera general, ¿no? Y muy preocupante. Además, estas elecciones, efectivamente, de países van en una cierta línea, ¿no? Cuando uno ve la actividad de Zapatero, pues no son países aleatorios. No es que un día sea consultor para Zimbabue y otro para Suiza, ¿no? Sino que siempre salen, pues Irán, sale China, sale Venezuela, y ahora estamos hablando de Irán, ¿no? Es un país que ha tenido una enorme importancia también en propaganda, en la extrema izquierda, pues en Sudamérica, podemos hablar, como dice Rubén Arranz muchas veces, hay que recordar que el Grupo de Puebla, sobre todo, es un negocio, es decir, es un negocio de alguna gente. Entonces, meterte ahí y además de esta manera torticera, inexplicable, opaca, pues te demuestra, ya digo, es un elemento casi de crisis de Estado. Yendo a lo de Sánchez y Trump, más allá de que lo pueda hacer Trump o no, podemos meternos en esa cuestión. No, porque está la Unión Europea, digamos, como paraguas. Claro. O sea, que esto no es tan sencillo, igual que con los aranceles, que se los han tumbado, o sea, no es tan fácil. Claro, no es tan fácil. Pero bueno, pero que la señal, el mensaje sí, que manda... pero te remite a una cuestión que es, para que un truco en política internacional es mirar el mapa, ¿no? Si tú estás votando con Turquía, y estás votando en un bloque que ahora mismo defiende, pues, China y Rusia, pero eres un país mediano del sur de Europa que está en la OTAN y en la Unión Europea, a lo mejor es una política absurda por imprudente
esto que está haciendo España. Si me dijeras, es lo que decías tú, que te tienes que poder permitir ser un país no alineado o alinearte con otros, ¿no? Si me dijeras, no, es que varios países en bloque han hecho lo mismo, me seguiría pareciendo una decisión irrazonable, pero por lo menos algo comprensible, ¿no? Y entonces, la Unión Europea no tiene postura, no, pero Francia y Alemania sí, y Reino Unido también. Entonces, es una postura, ya digo, imprudente, una derivada posible. Las bases de operaciones conjuntas queremos que sigan estando en España, ¿no? Y no al otro lado del Estrecho de Gibraltar, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes que ser un socio un poco más fiable, por lo menos no obstaculizar. Digo, a mí se me ocurren tres posibles opciones, ¿no? Que es, uno, hacer lo que hace la gente normal, es decir, oye, ya la guerra ha empezado, esta gente ha bombardeado Chipre, pues yo sigo la política de mi bloque, opción 1, más razonable y más sencilla. La segunda sería, sigo la política de mi bloque con cierta crítica, es decir, oye, pues no me gusta que Estados Unidos no me consulte, pero bueno, ya que estamos... Que eso es lo que ha hecho la mayoría. Que es lo que ha hecho la mayoría. Y luego está esta opción que es radicalmente absurda. Yo digo por imprudente, pues una política que ni es defendible en abstracto, ni tienes capacidad de llevarla a cabo. Entonces, efectivamente, esto es el resumen. Una política impracticable, absurda, imprudente, que no tiene ningún sentido, que no sé en la cabeza lo que decías. Probablemente es un cálculo puramente de salir. Sabes que a Sánchez le gusta mucho ser un líder internacional de cosas. O sea, pues supongo que esa es la única razón que se baraja con la reunión. Pues si tú haces ¿qué ganas y qué pierdes haciendo esto? ¿Qué pierdes? Deteriorar la relación bilateral con la primera potencia mundial. ¿Qué ganas? Portadas en la no sé qué de la SERA. Y es que creo que ya en el punto en el que estamos ya no gana ni siquiera eso. Lo que gana es la pasta que están cobrando aquí todos de esta corrupción internacional, que ahora iremos con Zapatero y con Plus Ultra. ¿Aerolínea ¿para qué? Sí, pero ¿Para transportar qué? ¿Pasajeros u otra cosa? Si no hay interés... Claro, sí. o sea, entonces al final, claro, esto cuando pasó del Sáhara pues no teníamos tanta información como tenemos ahora. Y después para hacerse el chulo, para lo que tú dices, ¿no? Pues afán de protagonismo, soy el único líder que se enfrenta a la ultraderecha internacional. Aquí hay dos cuestiones que creo que son importantes. Está una cuestión moral y está, como bien comenta Jano, una cuestión material. La cuestión moral. El otro día salió Pedro Sánchez a decir que ellos estaban en el lado correcto de la historia. Es todo lo contrario. La izquierda siempre está en el lado incorrecto de la historia. Zapatero fue uno de los promotores del llamado Grupo de Puebla, de esa, pues ese chiringuito lleno de dictadores, de corruptos, de asesinos, de criminales, todos ellos pertenecientes a dictaduras o cuasi dictaduras de carácter marxista-leninista. El bolivarianismo no es más que el comunismo maquillado para venderlo en el siglo XXI sobre nuevos ropajes. Bueno, España, con los líderes socialistas al frente, pertenecían al Grupo de Puebla. A la Argentina peronista, al Brasil de Lula, a Nicaragua, a México de Sheinbaum y López Obrador, a Cuba, a la dictadura de Honduras y, por supuesto, a Venezuela, entre otros. Por lo tanto, formaban parte de ese grupo. Y hay una cuestión moral. Está el Grupo de Puebla, con Zapatero al frente, y ahora con Sánchez estamos en el grupo de los enemigos de Estados Unidos y de los enemigos de Occidente. ¿Cuáles fueron los países que salieron el fin de semana a condenar abiertamente el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán? Pues por este orden: Rusia, China, Cuba, Venezuela, Omán, Corea del Norte y España. Estamos ahí, estamos ahí. Hemos pasado de tratar de tú a tú a las grandes potencias de Occidente, a los principales países del mundo y los más ricos y los más influyentes, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Australia, Canadá, Italia. Hemos pasado de jugar a nivel futbolístico en la Champions League, del ámbito geopolítico a nivel mundial, a ser los apestados de la geopolítica. Fijaos hasta qué punto Sánchez es un apestado, es un paria a nivel internacional, que ahora hacen grupos para tomar decisiones importantes sobre el posicionamiento de Europa en materia estratégica, el futuro de la economía europea, el posicionamiento de Europa en la guerra con Oriente Próximo. Hacen grupos y no llaman a Pedro Sánchez. Oye, que esto llevado al grupo de amigos
esto es lo peor que te puede pasar. Es decir, de repente aquí nos conchaveamos todos y dejamos a Mario marginado. Decimos, Mario, tú no, y hacemos una reunión paralela. Aquí, Juanan, Jano, tú y yo, y a Mario lo marginamos, ni te llamamos, nos vamos de copas, nos vamos de comidas, pero Mario no lo invitamos, y que no se entere, y que no se entere. O montamos un grupito de chat, en donde estamos todos, y de repente dejamos de escribir, porque nos hemos montado un grupito de WhatsApp paralelo. Eso le están haciendo a Pedro Sánchez, los grandes líderes de Europa, le están haciendo ghosting, no le invitan. ¿Pero cómo le van a invitar si eres un... Vamos a ver, es que hay dudas, en Europa empiezan a sospechar que es un espía. Es que estamos en ese nivel. Que Sánchez se fue de visita oficial a China sin decirle nada a sus socios europeos, cuando los socios europeos le estaban poniendo aranceles a China, a los coches eléctricos, y le afearon la conducta. ¿Pero qué hace Sánchez allí? Bueno, que ni siquiera nos avisa. La respuesta es Huawei. Por eso, y acabo. Basta. Esta es la parte moral. España, con los socialistas al frente, siempre en el lado equivocado de la historia. Y luego, vayamos a la pasta. ¿Qué se le ha perdido a Zapatero en Venezuela? Y a los líderes, algunos de los líderes y mandatarios del socialismo patrio. ¿Qué se les ha perdido? Según Víctor de Aldama, lo que se les ha perdido es pasta. 250 millones de euros en cupones petroleros de PDVSA que fueron a financiar, según Víctor de Aldama, la Internacional Socialista para que Sánchez fuera el presidente de ese chiringuito comunistoide a nivel internacional y financiar al Partido Socialista. Por un lado, China. ¿Qué pasa con China? China, Huawei. China, y esto ha salido hace poco, se ha visto que tenía y tiene un sistema de espías en Bruselas, en Washington, y compran voluntades. Estamos hablando de que han comprado, y se está investigando, a europarlamentarios. Esta gente se dedica, oye, que te pongo 1 millón encima de la mesa, o 10, o 100 millones. Dinero les sobra. ¿Por qué hay tanto interés ahora en el gobierno español con China? Posicionarse a favor de China. Hay intereses económicos. Personales. Sí. Pues intereses económicos nacionales, dices, bueno, pues ganamos esto. Pero no, es para la mujer de Álvarez. Sí, yo, entre otros. Muy brevemente, yo creo que en este caso confluye lo ideológico y el interés. O sea, me refiero que no es simplemente que esta gente, cómo pueden hacer negocio ahí, se alinean con ellos. También hay un elemento ideológico sincero, yo creo, por su parte. Es decir, en la entraña de la izquierda, a la izquierda del PSOE, no sé si se le llama. Izquierda Unida, ¿por qué nace? Nace como una plataforma, bueno, primero porque la marca Partido Comunista no vende, pero una plataforma contra la OTAN. Sí, es cierto. Y el antiamericanismo de Zapatero yo creo que es genuino. O sea, yo creo que es una postura en la que ellos ven como socio potencial por lo antiamericano a China, a Irán, etc. Entonces, junto a este elemento ideológico, hay una cosa muy absurda en la manera en que España maneja la política internacional, estos políticos de gesto airado, etcétera, que es que te impide hacer la política natural de una potencia media. Porque, claro, yo, por ejemplo, yo estoy en la tesis radicalmente contraria, que es Estados Unidos es la luz del mundo y tiene que haber la democracia a todos los confines y tú tienes que seguirle siempre a donde vaya. No, yo entiendo que tú como país tienes que pensar siempre también en el interés nacional y que eso tiene que estar muy encima de la mesa. Claro. Y eso también significa, y en diplomacia es muy importante la forma, qué intensidad le das a un discurso. Es decir, por ejemplo, si hay un conflicto en el que no pintas nada, a lo mejor te puedes callar, conservar las mejores relaciones con las partes que más van a beneficiar a España, pero como están en plan todo lo contrario, es decir, el catejón que contiene a la extrema derecha global y universal, pues hacen esta política altisonante que es absurda porque no se corresponde ni con tu situación ni con tu potencia. Entonces, y en muchos temas pasa esto, que puedes tener una postura que pasara, oye, que no fuera, ya digo, necesariamente seguidista siempre, pero que fuera un poco, es lo que decía antes, como otra opción. Que me parece una opción debatible. O sea, tú puedes decir, oye, ¿cuánto de implicado tiene estar España con este sodio? Eso es un debate serio de política nacional. Lo que no tiene sentido es lo que se hace en España. O sea, eso no tiene sentido desde ningún punto de vista nacional, efectivamente. Bueno, y vamos a que Donald Trump también ha dicho más cosas. Sí, ha saludado al pueblo español. Eso sí. Le ha dedicado algo más de 1 minuto Donald Trump en esa rueda de prensa en la Casa Blanca a España sobre esa prohibición del gobierno de Sánchez de usar las bases de Rota y Morón, y ha señalado, además de querer cortar o amenazar con cortar esas relaciones comerciales, por si fuera poco, que iban a usar las bases si les daba la gana, que nadie le iba a decir que no podían hacerlo. Actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people,
but they don't have great leadership. Y luego también ha dicho que España no pinta nada, lo cual es cierto. Importante esto que ha dicho Trump, ¿eh? Oye, el mensaje a mí me ha llegado. Trump, a los españoles, que mi enemigo no sois vosotros, que es el presidente que tenéis al frente. Y dice, no, bueno, ¿para qué me voy a pelear? Si yo quisiera usar las bases, las usaría. Pero bueno, ¿para qué me voy a pelear? Hala, tengo otras opciones. Pero vamos, es que Sánchez es capaz... A ver, lo que está deseando la izquierda... Lo está deseando, es meternos en una guerra. Está deseando meternos en una guerra. Hay que recordarlo. Cuando os acordáis de la famosa flotilla, que enviamos un barco militar para acompañar a la flotilla basurilla de camino a Israel, que luego estaban llegando y hubo telefonazo del alto mando y dijeron, bueno, ahora que os estáis acercando a la flotilla a aguas territoriales de Israel, frenar. Porque si no frenáis, Israel tiene toda la legitimidad del mundo para hundir el puñetero barco. Están deseando meternos en una guerra. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, lo hemos dicho en más de una ocasión. Pedro Sánchez está dispuesto a todo y más con tal de mantenerse en el poder. Y eso incluye cualquier barbaridad. ¿Cómo puede retrasar o anular la celebración de unas elecciones en España? Estado de guerra o estado de excepción. Está deseando que nos metamos en un lío. Bueno, nos está metiendo en un lío, de hecho. Sí, no, en varios. En varios. Fijaos, además, es que siempre estamos del lado de los peores, siempre recibimos parabienes de la chusma y encima, como decía Pedro, vamos a ver, tú puedes tener una posición de incluso decir, pues mira, yo soy partidario de que España, en vez de tener una posición adelantista, la tenga neutral, ¿vale? Te lo estás trabajando. Es decir, ¿cuáles son tus poderes? ¿Tienes ejército para gestionar? Claro, tienes ejército. ¿Vas a hacer algo? Francia hizo eso. El gran duelo que había en Occidente era Francia contra Estados Unidos, la Francia golista. ¿Qué decir? La Francia de Gaulle, no de Sánchez. Pero espera, ¿y qué hizo de Gaulle? Desarrollar un arma nuclear, por ejemplo, entre otras cosas, y desarrollar un ejército súper potente. Es decir, este tipo de cosas es lo que sucede, ¿no? ¿Dónde está la doctrina sobre la que se va a sentar la neutralidad de Pedro Sánchez? Un segundo, ¿te acuerdas cuando, claro, es que han pasado muchos años, que él decía que el Ministerio de Defensa lo quería suprimir? Claro. Bueno, es verdad. ¿Os acordáis? Que él decía, es que esto de las guerras es que está fatal, yo suprimiría. El truco para que no haya guerras es suprimir los ministerios. Eso es. Y acordaos de Bono, ¿no? Prefiero morir a matar, etcétera, el Ministerio de Defensa. La tierra no es de nadie salvo el viento. Zapatero. Exacto, Zapatero, ¿no? Pero luego, bueno, al final muerto no está, ¿eh? No, claro que no. No, claro que no. Está muerto que por tú. Luego, imaginaos, porque también tenéis otro, de nuevo, igual, eso es. Tú vas a prohibir hacer algo. Imagínate que ese te dice, prohíbemelo. Que es lo que ha dicho Trump también. Prohíbemelo. Venga, vamos a jugar. A ver quién es más. A ver quién puede más. Juguemos. No te quiero ni contar estos que hacen, ¿no? Hablan de los boicots y tal. Imagínate que a las empresas israelíes les da por suspender el software que lleve componentes israelíes, microprocesadores y cosas. Estamos todos en Atapuerca. Ahí a ver, pues eso, haciendo trueque. Toma un hueso de mi perro porque es que vamos así, somos así de estupendos. Esta gente que te dice, venga, vamos a hacer un boicot de no sé cuántos. Claro, ¿por qué? Porque sabes que no te lo van a hacer. Claro. Sabes que no te lo van a hacer. Pues todo tiene un límite, pero también te digo. Claro, al final dices, oye. Esta chusma está buscando que ellos digan todo tiene un límite y que den el paso más. Por desgracia, hay veces que la sociedad española ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias, o incluso algo peor. Mira, te voy a citar el 11M. Y de nuevo, mira, te compro la versión oficial. Te la compro, ¿vale? Esto han sido unos musulmanes por la guerra de Irak. Y tú me estás diciendo que hay un marroquí que tiene derecho a poner mochilas en trenes y matar a 200 personas porque tú has dado apoyo a la guerra de Irak. Que la gente mire un mapa y vean si están cerca Irak y Marruecos, por si hay algo o si hay demasiada
confraternización entre marroquíes, no sé, es como la cristiandad, ¿no? Bueno, si alguien te dijera, oye, Suecia ha tenido un problema, no, tenemos que entrar porque somos la cristiandad, lo mismo diría, vale. Aquí sí se compró eso, y fue peor, y fue más repugnante aún. Se hicieron manifestaciones donde el mensaje era, oye, que si tenéis que matar a alguien, que son estos, ¿veis este edificio? Aquí, que aquí todos los trenes que queráis, que los matéis a ellos. Lo que hizo Karol Rovira con ETA. Oye, que si tenéis problemas, a estos los podéis matar, se lo merecen. Tú les has dado la legitimidad para hacer eso, ¿pero de qué? Y ese país, lejos de darle 500 diputados de 350, 500 al gobierno al que ha asaltado de esa manera, lo mandó a la oposición. Eso es el problema. Y Sánchez sabe que hay mucha gente en España que funciona así. Y encima son los que están teniendo el cuajo de decir, oye, no, a ver, los patriotas de pulserita, que a ver qué pasa ahora, porque el presidente del gobierno, el jefe del Estado para ellos, nos ha dicho que aprietan la fila. Menuda chusma sois. Menuda chusma sois. Porque sois estos mismos los que pusisteis en el disparadero a España y disteis la razón argumental a los que volaron los trenes por la aire, según vuestra versión. Sí, repito, según vuestra versión. Pero imaginaos, no. Y el cálculo que tiene Pedro Sánchez es liarla lo máximo posible. Liarla lo máximo posible. Que ya Adamuz, que es que son 40 muertos ya, pero fijaos lo que pasa en Irán. Cualquier cosa a este le vale para desestabilizar. Y sabe perfectamente que en la derecha, y en la derecha feijóiana más, tienen problemas para solucionar este tipo de... o para encarar este tipo de temas. No es Milei. ¿Habéis visto a Milei? No, me lo pusimos ayer. De hecho, en Freedom Collection están todos los modelos de Milei. Oferta flash. ¿Le habéis visto cómo hablaba a la izquierda? Como hay que hablarle. Claro. Les habla como no se merecen otra cosa. Claro. No se merecen otra cosa. Son basura absoluta. Así basura moral, basura política, es así. La izquierda ha matado a más gente que las hambrunas. O sea, es la realidad. Las hambrunas que no ha provocado la izquierda. Que no ha provocado la izquierda. O sea, hambrunas prehistóricas. Claro, eso es. Porque todas las demás han estado provocadas. La maldición de la humanidad. La reencarnación del mal. La izquierda. El zurderío, el rojerío, el comunismo, socialismo, colectivismo. Todo eso es la izquierda. Y en esos estamos. Comentas, Mario, pero fijaos, porque está muy bien traído lo del 11M. El 11M se hizo para que hubiera un cambio de gobierno en este país. Un cambio de régimen. Un cambio de régimen. Y lo consiguieron. Luis del Pino tiene un libro que se llama 11M Cambio de Régimen. Y lo consiguieron. Y el PSOE se benefició del atentado del 11M con 200 muertos. El peor atentado. No solo se benefició, lo aprovechó. Acordaos, los mensajitos de había suicidas en los vagones. De la SER. Con los calzones, los calzoncillos. Y luego los mensajes por móvil de rodea las sedes del Partido Popular. Estos que se beneficiaron del peor atentado de la historia de este país son los que ahora han pactado con Bildu. Los que negociaron con ETA. Los que negociaron en secreto con ETA. ¿Sí? Otra banda terrorista de extrema izquierda, por cierto, que eso nunca se dice. Son independentistas, sí, y marxistas-leninistas. Y por cierto, mirad, pero de nuevo, que es que lo estremecedor de eso fue, a la gente se le olvida o no lo vivió, porque nosotros tenemos aquí mucha audiencia joven, ¿vale? ¿Por qué saltó enseguida Aznar a decir ha sido ETA? Porque no fue el primero. Porque todos los demás estaban diciendo que ha sido ETA, empezando por Ibarretxe. Habló todo el mundo antes que Aznar. Bueno, ¿Sabéis cuál fue el primero que dijo que no? Arnaldo Otegi, que habló de la resistencia árabe. Dijo resistencia árabe. ¿Bien? Bueno, pues lo escalofriante es que tú ves ahora el discurso que ha tenido siempre Bildu, la extrema izquierda y tal, es que es el discurso mainstream de la izquierda. Ahora, en el gobierno, dicen cosas que antes decían en las facultades los más tarados y los terroristas directamente. Bueno, pues esto se ha hecho mainstream ahora. Sí. Y por cierto, que dices tú el tema de
de ETA y demás, hay que recordar que semanas antes del atentado del 11M se localizó, se hizo una operación donde se desmanteló una operación precisamente con envío de explosivos para atentar contra Atocha, que eso sí era ETA. Pero fijaos, tenemos por un lado 11M, tenemos por un lado ETA, y ahora ¿qué pasa con Pedro Sánchez? ¿Quién felicita a Pedro Sánchez? ¿Quién está felicitando el posicionamiento de Pedro Sánchez con Irán, con los ayatolás? Pues Hamás, igual que con la guerra. Que Hamás, como todo el mundo sabe, lo que quiere es que España que tenga unos niveles de desarrollo aceptables y que sigan adelante las políticas de reafirmación de género voluntario. Eso es lo que le mueve a Hamás. Hamás, una de las peores organizaciones terroristas de la historia, del mundo, que ha sumido en una dictadura atroz al pueblo palestino en Gaza y que llevó a cabo el peor atentado contra el pueblo judío desde el Holocausto, el 7 de octubre del año 2023. ¿Quién está felicitando también ahora a Pedro Sánchez? El propio Irán. Irán, el régimen de los ayatolás, es el régimen que ha apoyado el terrorismo internacional con más fuerza que nunca. Mira, es un Estado terrorista. Y me dejáis comentaros algo precisamente. Vamos a sacar a los judíos a pasear, ya que... No hay nadie que dé más asco que un antisemita, por cierto, lo tengo que decir aquí así, ¿eh? Nadie en este mundo. Bien, mirad. Fijaos, yo una vez que estuve la primera vez creo que estuve en Israel, me presentaron a un profesor que empezó a soltar ahí de todo contra Israel, contra el gobierno israelí, ¿vale? Y tú, imagínate, tómalo, Israel, que es un país que lo han fundado ayer en su versión moderna, pues claro, la gente es súper crítica porque están construyendo, ¿vale? Entonces, oye, yo critico y tal, ¿no? Y yo le decía a este hombre, claro, porque es el típico israelí que sacan todos a pasear cuando lo que quieren es criticar a Israel, ¿no? Imagínate, aquí mucha gente que cuando quieren criticar a Israel te hablan de Haaretz. No, es que lo han dicho un medio israelí, que es como si el Gara te pusieran como fuente de información de lo que pasa en España a Gara, ¿vale? Para que siempre que veas Haaretz, piensa en Gara, ¿vale? Siempre que veas a uno de los israelíes que protege esta chusma, piensa en que de España hablara Merche y Purúa, por ahí fuera, ¿bien? Vale. Bueno, pues entonces yo les dije a estos, oye, ¿sois conscientes de esto? ¿Sois hipercríticos hacia vuestro propio país, pero el que os compra la mercancía de fuera, ese no quiere lo mejor para tu país, ese lo que quiere es exterminar tu país, acabar con tu país? ¿Lo entendéis o no lo entendéis? Con España igual, imaginaos que alguien cogiera un discurso hipercrítico. ¿Por qué no lo cogen de Jano García? Y si lo cogen de Jano García y Jano ve que lo coge jamás, Jano al día siguiente coge el micrófono y dice, me cago en vuestra... ¿No? Ancestros. A mí, conmigo no, bicho, diría Jano García, al que hiciera eso para atacar a España. Estos no. Estos saben de qué va esto. Y se rebocean de lo peor, no por casualidad. Y sus políticas son de destrucción, no por casualidad. Y lo estamos comprobando todos, en el pavoroso retroceso y en la involución que vive España en un millón de ámbitos, macho. Sí. Así que no te den lecciones de no. Es que ha venido el liberador. ¿Liberador de qué? Yo creo que... De cuentas corrientes. Sí, retomando que es una neura mía que no puedo dejar pasar, ¿no? Lo de Bildu. Que además, la normalización de Bildu ya te dice mucho, cuando a veces hay que echar la culpa a los votantes, efectivamente, ¿no? De cómo mucho votante de izquierda no tiene ningún tipo de conciencia nacional y le parece bien, y no, incluso más allá de lo moral, de lo que estamos hablando, de la gente de la que estamos hablando, ¿no? Pero Sortu, Bildu, en su día ETA, como decía Manuel, grupo, bueno, en realidad tenía varias facciones, pero una banda terrorista de extrema izquierda, concretamente de línea muy marcadamente tercermundista. Es decir, porque el contexto en que nace ETA, en los 50-60, es Argelia, es Cuba, Revolución Cubana, etc. La inspiración incluso estética, si te fijas, de izquierda Berchale, es una estética casi indigenista o tercermundista. Es decir, ETA es fundamentalmente un tercermundismo político armado, que en la región más rica de España ha conseguido, digamos, prosperar. Y de hecho, una vez que hemos hablado aquí sobre la posibilidad de un nacionalismo vasco de derechas redivivo, que yo veo muy difícil, porque son 50 años de cultura política berchale. La cultura política berchale es profundamente antioccidental y profundamente contraria incluso a la cultura vasca tradicional. Es decir, que eso está ahí, ¿no? Y en Otegi está esto, en toda la izquierda berchale. Ellos tienen una fascinación estética por todo lo que sea
lo de colonial, la violencia política, la violencia en este sentido. Y luego también el argumento que hemos puesto encima de la mesa de, oye, hay que ser patriota y apoyar a Sánchez, ¿no? A mí esto me hace mucha gracia porque si llevas... o sea, el argumento parece que es cualquier decisión soberanista que tome un país es buena, ¿no? Eso es. Entonces, por ejemplo, si Sánchez decide cortar el comercio por carretera o por avión, habría que apoyarlo para ser buen español. Pero no, buen español lo que hay que buscar, insisto, es la mayor prosperidad de su país. Entonces, si un presidente toma una decisión absurda, ya lo que me faltaba es que Sánchez fuera España. O sea, si Sánchez es España, pues yo me declaro apátrida y ya está, y pululo por los mundos de Dios que solo pertenecen al viento, ¿no? Entonces, toda esta especie de falso patriotismo de izquierda, la izquierda no tiene un patriotismo real, la izquierda no tiene un discurso patriótico real, otro día vamos con eso de esto. Entonces, Errejón estaba con que la patria son los hospitales y los servicios públicos, y ahora resulta que es apoyar críticamente las felices ocurrencias de Sánchez, ¿no? El patriotismo el patriotismo exige lo contrario, exige oponerse a las decisiones absurdas, o que sean soberanistas o lo dejen de serlo. Y ya está. Sí, pero qué bien, mira, Errejón, que era el que hablaba de la patria, sí, del país. La patria, pero el himno era una cutre pachanga fachosa. Todas las fiestas nacionales son basura, pero ellos sí que se envolvían en la bandera venezolana, que como todo el mundo sabe, la hicieron en una comuna. Bolívar, que todo el mundo sabe que era. Pero trotskistas. Sí. No, pero es que ahí es donde se le ve que era mentira lo que decían. Que cuando decían, claro, ojo, que puede entrar aquí porque son patriotas. ¿Patriotas de qué? Claro, no son patriotas. Vas a Cuba, Fidel Castro nacionalizó el régimen. Tienes banderas cubanas por todos lados, Martí por todos lados. Lo están prostituyendo todo, lo pervierten, pero lo asumen. Patria, socialismo o muerte, que era el lema. Exacto. Sí, patria, socialismo o muerte. Sí. Bueno, luego está lo del hospital público, es la patria. Es un hospital, es un edificio. Dices, sí, claro. Es que un poema sobre eso. No. Cuidado con el canciller alemán, que ha apoyado a Donald Trump. Es que, ya lo que faltaba. Jiji, jaja, vamos. Por si fuera poco, la presión internacional sobre España. Bueno, en esa rueda de prensa en la Casa Blanca se encontraba Trump reunido, como decimos, con el canciller alemán Merz, al que le han preguntado también por este asunto, por ese embargo, supuesto embargo estadounidense a España. Asegura que está a favor y afirma que es para convencerlos de aumentar el gasto en defensa, el gasto de la OTAN, el 5%. Esto decía Merz. The answer on that is quite simple. We are trying to convince Spain to catch up with the 3% or 3.5%, which we agreed on in NATO. And as the President said, it's correct. Spain is the only one who is not willing to accept that. And we are trying to convince them that this is a part of our common security, that we all have to comply with these numbers. And this is 3.5 for military and another 1.5 for our military infrastructure, so Spain has to comply with that. Ojo, cuidado, ¿eh? Es que cuidado con lo que estamos hablando. Estamos hablando en Merz. O sea, que no es ninguna tontería. Alemania, la locomotora, a pesar de todas las dificultades, cada vez me gusta más Merz. A mí no me gusta nada. Bueno, está teniendo unos puntos últimamente que, aunque falta aplicarlo, pero ya está echando marcha atrás algunos de los errores que cometió en su día Merkel en política energética, en política migratoria. Bueno, ahora se ha posicionado con Trump. Yo creo que es para hacerle un poco la pelota. A Trump hay que... Trump. Sí, Trump es Trump. Trump es Trump. Y esto de voy a hacer no sé qué, a ver, pues no puedes, pero bueno, él lo dice. Sí, es como es. Muy fanfarrón. Pero hay que conocerlo. Fíjate, por eso me pareció muy inteligente la postura de María Corina Machado cuando fue a la Casa Oval. Sí, que le dijo el Nobel para ti. ¿Qué quieres, el Nobel? Aquí tienes el Nobel. Sí, no hay problema. Como un niño pequeño mimado. Es un niño pequeño mimado. Sí. Claro, es hijo de papá, ha nacido en una familia rica, es caprichoso, es ególatra, narcisista. Y Merz le está diciendo... Lo que diga el presidente Trump, estamos apretando a nuestro socio español, que es un sinvergüenza. Pero ahí tiene razón, es un sinvergüenza, ahí tiene razón. Pero cuidado, o sea, volvemos a lo de antes. Ya no es una cuestión de Estados Unidos, ya no es una cuestión de Reino Unido. Estamos hablando del corazón de Europa. España formaba parte de ese corazón hasta hace relativamente poco. Ahora ya no, somos unos apestados a nivel geopolítico y geoestratégico. Y una vez más, esto tiene consecuencias. El romper relaciones diplomáticas con Israel tiene consecuencias. Israel tiene, como bien comentaba antes Mario, no solo es una potencia a nivel tecnológico. Si mañana quisiera dejar de vendernos ciertas cosas, España se queda a oscuras a nivel tecnológico, sino que tiene el mejor servicio de inteligencia del mundo. Gracias a la colaboración con Israel, en España se han evitado atentados terroristas, igual que con Estados Unidos. Esto tiene consecuencias. Y el día de mañana, bien lo estabais comentando antes,
Esto significa, entre otras cosas, que Marruecos, que es nuestro enemigo, nuestro adversario y enemigo natural, que está deseando apropiarse de Ceuta y Melilla, deseando apropiarse de Canarias y hacernos la puñeta, cuanto peor le vaya a España, mejor le va a Marruecos, ahora mismo es el aliado estratégico a la zona de Estados Unidos. Y de Israel. Y de Israel. Pero vamos a ver. Pero normal, porque tenemos a un presidente del gobierno que se dedica a escupirle a la cara, a dar patadas en la espinilla a lo que son sus socios. Hombre. Si luego la gente dirá, es que ves, no nos ayudan los estadounidenses ni los israelíes, pero ¿cómo te van a ayudar? ¿Cómo te van a ayudar? Si les estás pegando en la espinilla. Hay una cosa que es mejor que te dicen. O sea, vamos. Hay una cosa que es mejor que dicen. Bueno, es que están armando a Marruecos. ¡Y España! España está armando a Marruecos, amigos. Pero os voy a contar otra cosa. Estamos dando nacionalidades a marroquíes. Troncomóviles. Nacionalidades a marroquíes. Y les entregamos el Sáhara. No sé, si lo mismo me queréis contar, que Israel coja y diga, que diga, mira, tomo el Alcázar y volvemos aquí a empezar la partida. Para tu cara. Para que luego digas, no, yo voy a abrir un consulado en Gaza. Que somos así de estupendos. Claro, sí. El dramón que tenemos es este. Y yo no sé qué tiene en la cabeza Pedro Sánchez, porque o sea, está fiándolo todo. Bueno, vale, estamos todos a leches y tal, pero yo me llevo también bien con Marruecos. Esa es su única baza ahí. Pero no se lleva bien. ¿Te llevas bien con Marruecos? No. Bueno, ¿Qué tiene Marruecos de ti? ¿Qué tiene Marruecos de ti para chantajear? 2,6 saltamos con lo de 2,6 gigas. Que siempre saltamos con lo de Ceuta y Melilla. Canarias, que aquí hay mucha gente que no se entera ni del mambo. Canarias. Y a lo mejor ni siquiera quieren la soberanía canaria. Canarias. El área económica, lo que están explotando ahí, lo que quieren explotar. Canarias, ¿os acordáis que se hacían manifestaciones contra las prospecciones petrolíferas? Sí. Ya verás tú las manifestaciones que va a haber en Marruecos contra las prospecciones petrolíferas. Canarias, por otro lado, tú le has dado el control a Marruecos del acceso a Europa por el sur y por el norte de África. Él es el que tiene que gestionar todo esto. El día que haya el menor problema con el país que da problemas, con Marruecos, ¿cómo vamos a hacer? No, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros no queremos gastar, por favor, consultad ahora las cifras de gasto militar de Marruecos. A ver cómo va la película. Y de cómo está Mauritania, de cómo está Argelia, en fin, este tipo de cosas. Más, Europa. Europa ha tendido a hacer piña contra los presidentes de Estados Unidos cuando se ponían un poquito bravos, ¿no? ¿Dónde están las declaraciones de Macron saliendo en defensa de Pedro Sánchez, por ejemplo? Que sería el que tendría que estar. ¿Sabéis a quién nos parecemos? A Irlanda. Que Irlanda últimamente hay una competición entre España e Irlanda a ver quién es más capullo en un montón de cosas, de legislaciones y de... Somos países hermanos. El mundo, eso es. Hemos pegado un pendulazo, hemos pasado de ser el bastión de la cristiandad y ahora somos el bastión de la posmodernidad y de lo woke. O sea, pensad cualquier disparate progre que se os ocurra, Irlanda. Sí, es dramático. Está ahí. Sí. Irlanda o España. Partido del País Vasco. Pasó del nacionalismo católico, fíjate. Eso, casi. Tremendo, ¿eh? Sí, no, y además yo creo que ponemos a un día de eso. Lo decías del gasto público, en algunas estimaciones Marruecos alcanza hasta el 10% del PIB. Ha hecho récord 10% de inversión para modernizar su ejército. Canarias... Nosotros el 2, y justitos. Canarias es que Estados Unidos siempre jugó esa carta en los años posteriores a la transición, para que España entrara en la OTAN, salía el tema de Canarias. Canarias está ahí. Y efectivamente es otra plaza que hay que tener cuidado. Yo sobre estas declaraciones de Merz, porque así muy rápidamente, efectivamente, la Unión Europea no tiene una postura. Tiene una postura que es de preocupación. Sí, de concern. Eso siempre. La postura siempre es esa. Y una dinámica de la que se habla mucho es como la Unión Europea en muchos temas, cada vez se habla más, y cuando el Reino lo está impulsando mucho, de Europa de varias velocidades, ¿no? Por ejemplo, la integración económica, etc. Entonces, un riesgo de cada vez que pasa algo verdaderamente significativo es que genere división entre los países de la Unión Europea. A mí hay algo, esto tendría que pensarlo porque lo acabo de ver, a mí hay algo en Merz, hablando así de España con Trump, que tampoco me acaba de gustar. Es decir, que de un país europeo a otro, aunque yo esté de acuerdo, por supuesto, pues ya hemos estado ahora hablando de esto,
en que tiene razón Merz con lo que dice, ¿no? Pero no sé, estas dinámicas de un presidente de la Unión Europea criticando a un presidente de la Unión Europea con Trump, o sea, creo que tampoco es, digamos, lo más adecuado, ¿eh? Y ahí sí que... a Pedro Sánchez probablemente le estén haciendo pagar. ¿Os acordáis de las perrerías que soltaba Pedro Sánchez en Europa contra los conservadores alemanes? Sí. Claro, es que ese también ¿Os acordáis o no os acordáis? Hizo campaña, de hecho, contra los conservadores alemanes. Y a Sí. ver, la gente, esto Eso es no lo verdad. perdonan. No solo en sede parlamentaria. Mm. ¿No os acordáis que uno salió diciendo, pero tú de qué vas? Un alemán. Sí, sí. Un alemán como diciendo, ¿pero qué me estás a mí? Porque además empezó Eso a es sacar verdad, a Hitler sí. a Se me olvidó- pasear. se me olvidó. Es verdad, lo de Hitler. Sí. Se sacó a Hitler Bueno, a pasear. acabo el programa confuso, no sé qué opinar. O sea- lo iré viendo según pase la tarde. Claro, a este le está diciendo. Y por cierto, mira, que lo estamos viendo aquí ahora. Pues eso, Pablo Iglesias licuándose. OTAN no pases fuera. Pero es que esto ahora ya es con Pedro Sánchez en el gobierno. En el gobierno. Y encima el problema que tiene ahora es que Pedro Sánchez tiene. O sea, vamos a ver, como está abrazando eso, le pone muy fácil la crítica al que no haga lo que él mismo está predicando. Salte de la OTAN. Es que no nos pueden echar. Claro. Por cierto, a ver, que la gente no Pues, piense... Si fuese por Trump mañana estábamos fuera. Que la gente no piense, Pero no puede insisto, es que esto es gravísimo. Ha habido comentarios, es decir, esto de que no prestemos las bases militares de Estados Unidos ha llegado al más alto nivel de la Casa Blanca. Bueno, ahora están las declaraciones de Trump, pero es que ayer y antes de ayer hubo declaraciones de senadores republicanos y de uno de los periodistas más influyentes, el que le susurra al oído a Donald Trump, diciendo literalmente que a España hay que Columnista del Washington expulsarla Post. de la OTAN. No pueden. Pero vamos, Ganas no les falta. cuidado, cuidado. Sí, aquí estamos jiji, jaja, y la sociedad está en la que vivimos. Claro, la gente se cree que el mundo es lo que te sale en Instagram. Y dice, pues no. Y ahora son muchas risas, y mira qué chulo, y mira Trump como rabia. Y volvemos a lo mismo. Pero tú me estás diciendo en serio que siendo el país que eres, desgraciadamente, para mí me encantaría tener un arsenal nuclear, que España lo tuviera, no es el caso, te puedes permitir el lujo de vacilar a todos tus aliados, teniendo el enemigo que tienes como es Marruecos. Y luego te dirán que no, es que claro, los israelíes son aliados de Marruecos. No te jodas, yo si fuera israelí también. Claro, si no serían imbéciles. Para que el imbécil somos nosotros. En fin, bueno, Manu, nos vemos el sábado en Economía en Llamas. Sí, señor. De Candiña, nos vemos la semana que viene. Sí, pero, por ejemplo, mañana, 4 de marzo, aula magna de la Facultad de Económicas del CEU, Hombre, por Julián supuesto, Romea, promoción. muy bien. organizamos el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos con The Political Room, unas primeras ¿Ese es jornadas, Yago? sí, Ah, vale. España-Magreb, una mirada flanco-sur. Muy bien. Y ahí ya verán que es un cartel espectacular, figuras políticas, con Alfonso Dastis, Ignacio Zembrero, es decir, figuras de primerísimo nivel. Así que a lo mejor este programa le saco con ganas de indagar, pues mañana mismo. Bueno, pues a eso repite. Mañana, aula magna, económicas, Julián Romea 23, es decir, campus de Moncloa del CEU. Y es empieza a las 9 de la mañana, pero dura todo el día. Es hasta 9 a 6 de la tarde, me parece que es. Jornada intensa. O jornada Y uno intensa. llega ahí y se mete. Llega ahí y se mete. Pues vale. Y yo saludo y... Estarás ahí tú. Claro, por vale. supuesto. Pues nada, pues ya lo saben. Julián Romea 23. Sí. Desde las 9 de la mañana hasta las 6. 6, sí, si no recuerdo mal, 6. Genial. Mario. ¿Qué? Que nos vemos. ¿Qué te pasa? Que nos vemos. Que nos vemos. A cuidarse. ¿Cómo es está? que este es Pedro Sánchez, te saca la sangre, Sí, macho. sí. Mira, hoy no os regalamos nada. A ti te vamos a regalar más cosas porque las luces. Ahí está, míralo. Míralo, sabía yo míralo, esa. míralo. Se lleva por la Freedom. calle y dice, ¿qué pasa aquí, hombre? Sí, te podemos regalar la taza de Milei. Y esa es chula, ¿eh? Está muy bonita. Es chula. Esta está Muy fenomenal. bonita, señores. Sí, sí. Menos mal que no fallas. Te vemos el martes que viene, no, el siguiente. Muy bien, señor. Institucionalizamos esto. Perfecto. Martes sí, martes no. ¿Por qué no? Martes sí, martes no. Está claro, me veo yo otra vez solo a nivel de corbata. No, la semana que viene tienes la de las corbatas. ¡Ah! La vale, semana que vale. viene es corbatas y luego ¿Y la de los siguiente- turbantes a quién invitamos? ¿A Bueno. Pedro? ¿A Pedrito? Venía a corbatear, todo venía a llegará. corbatear. No te corbatees, hombre. Sí, sí, no, sí. que coño, que te Yo vamos creo a dar que más la cosas corbata para que ahí, las porque veas. Claro, ¿Por qué no sacamos? tú promociona. Pero ¿y cada por qué no uno. se saca una Freedom Collection con la... ¿Con corbata? con corbata? Oye, eso es una idea. Todos han Hombre, A ver, aún no tenemos O pañuelos corbatas. para el traje. Claro. Es que los corbateros ahora somos antisistema. Sí, ya, O sea, bueno. que vamos a la contra. Yo No, llevo no corbata, llegamos a que todo. conste, la dejo por ahí, porque paso calor. Sí, una es cierto, debilidad. es cierto, es una debilidad. De momento no tenemos corbata, entonces hasta que tengamos, tú sigue viniendo así. Eso es. Te vamos a perfecto. dar ahora, bueno, ahora eliges y el próximo martes dices, pues mira, me llevé esta. Unos gallumbos. No te- está pidiendo lo, está pidiendo lo me que... subo ahí y te hago el... ¿Cómo se llama esto? Lo de Soakers. Pones ahí
Oye, con una barra, con la barra. Con la barra. Yo eso quiero verlo. Lo doy todo, Yo quiero macho. verlo, eso. A ver cómo El lomico. amortizarlo. Con el lomico. Vamos, te hinchas a vender. Oh, lo veo. Cuando saquemos gallumbos lo hacemos, ¿vale? La gama más 18 de Mario Loya. Se tiene que ir por Big One Plus. Eso es. XL. O B1 X. Hay que abrirse un OnlyFans. OnlyFans con F de Freedom. Ay, qué bueno. Big One fans. Qué bueno. Bueno, y nos vemos mañana. Mañana más, sí, es que aquí Nuestro querido estaremos. Héctor a los mandos un día más. Ay, y a señor. todos ustedes, ya saben, freedomcollection.es. Estos productos de los calamario no los tenemos, pero tenemos muy molones. Se acerca el Día del Padre, promoción, o sea, más no podemos hacer. Y nosotros regresaremos mañana a las 9 de la noche, aquí en Libertad Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.